El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y sus colaboradores inmediatos han sido objeto de sanciones, amenazas y agresiones por parte del país que dice llamarse defensor de la libertad y la democracia. Una vez más, Bukele les responde dignamente, del modo irreverente que merece la constante injerencia gringa en los asuntos internos de su país. Bukele ha escrito en Twitter lo siguiente: United Fruit Company. Pero, ¿qué misterio encierra la digna respuesta del primer mandatario salvadoreño? ¿Qué mensaje quiso hacerle llegar a los imperialistas del norte que asedian a su país? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Para el conocedor de la historia, Bukele ha dicho que su país ya no es una república bananera, término despectivo acuñado por el escritor angloamericano William Sidney Porter en el cuento El Almirante de 1904, refiriéndose a los países latinoamericanos productores de bananas esclavizados por Washington a través de la empresa United Fruit Company. Pero sin duda alguna, el metamensaje contenido en las tres palabras remitidas por Bukele es un recordatorio para Washington de que tendrá que aprender a respetar a Latinoamérica, que está más unida que nunca, fortalecida por su propio crecimiento moral y material. Bukele ha dejado ver en su mensaje que los hechos orquestados por la empresa United Fruit Company, conocida como UFCO por sus siglas en inglés, que plagaron Centroamérica, Colombia y el Caribe de miseria y condujeron al derrocamiento del presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, ya no se repetirán impunemente en la Patria Grande. Varios elementos muestran al anquilosado hegemón del norte que sus días como primera potencia del mundo se han terminado debido a su desplazamiento por China como primera potencia económica del planeta, por haber perdido la delantera en el desarrollo de armas estratégicas con el país de los Urales y por su dependencia de los hidrocarburos importados. Sería largo enumerar las debilidades que hoy hacen vulnerable al país de las barras y las estrellas, pero es necesario repetirlas, pues en ellas se hallan las razones de la decadencia angloamericana. En primer lugar, la pérdida de la moral y el carácter que le dan respetabilidad al que las posee, situación que llevó al país a la crisis sistémica que hoy enfrenta, torpemente, por cierto. En su debilidad causada por una deuda insoportable de $30 billones, una inflación del 10%, unas tasas de desempleo y subempleo que han colocado al pueblo al borde de la rebelión, y etc. Solo a su desesperada y despistada clase dominante podía ocurrírsele forzar un conflicto bélico con Rusia y potenciar hasta lo indecible el asedio político y militar contra China. China es hoy día el primer socio comercial de 126 países, incluyendo al país del norte y la Unión Europea. Domina el comercio mundial y también ha tomado ventaja en vastos sectores científico-tecnológicos e industriales estratégicos. Ante tales circunstancias, el tuit del presidente Nayib Bukele les anuncia que no deben pretender mirar de nuevo a Latinoamérica como su patio trasero, porque ahora los pueblos latinoamericanos también estamos unidos. La United Fruit Company durante 7 décadas se dedicó a la producción de bananas en América Latina y llegó a recolonizar Centroamérica, el Caribe y Colombia, estableciendo un régimen de explotación semi-esclavista que le proporcionaba ingentes ganancias. Las empresas del país del norte, hasta el sol de hoy, se caracterizan por el cohecho, el soborno, la extorsión, la amenaza, los golpes de Estado, entre otros muchos atropellos. De allí nace el oprobioso nombre de repúblicas bananeras, dado por ellos a las naciones recolonizadas. El presidente Jacobo Arbenz se había propuesto otorgar tierras ociosas pertenecientes al Estado a los campesinos, hecho que bastó para que los hermanos Allen Dulles y John Foster Dulles, a la sazón director de la Central de Inteligencia y secretario de Estado respectivamente, y además miembros del Consejo Directivo de la UFCO, unieran esfuerzos para derrocarlo. Con el apoyo del presidente Dwight Eisenhower,
que consideró un grave abuso del presidente guatemalteco pretender distribuir tierras guatemaltecas entre campesinos pobres, se dio comienzo al asedio del gobierno, lo que obligó la renuncia de Arbenz para evitar la pérdida de vidas inocentes que igualmente se produjeron como escarmiento para un pueblo inerme. Estos sucesos fueron presenciados con indignación por un joven argentino de nombre Ernesto Guevara Lynch y sirvieron de acicate para las ideas revolucionarias que ya desde entonces anidaban entre los luminosos pensamientos. Al poco tiempo se unió a Fidel y junto al pueblo cubano, que lo denominó el Che, hicieron la revolución que dio la libertad a Cuba. La United Fruit Company es conocida en Latinoamérica y el mundo por haber arrebatado la vida a 1.800 jornaleros de las fincas bananeras de Colombia que protestaban por las paupérrimas condiciones de trabajo. Este hecho histórico no fue difundido por la prensa de entonces, también sometida a la tiranía angloamericana, pero dejó su huella en las mentes de los que vivieron los dantescos hechos acaecidos en el año 1928. Recuerdos que recogió y dejó plasmados para la historia el escritor colombiano Gabriel García Márquez en su obra inmortal 100 años de soledad. Tras su quiebra en la década de 1970, la UFCO se reorganizó como Chiquita Brand International, que permanece hasta nuestros días. La empresa angloamericana usualmente cambia su nombre para evadir responsabilidades sobre sus rapacerías y crímenes. Todo latinoamericano que sienta amor del bueno por la patria grande debe tener muy claro que en el imaginario colectivo de la clase dominante angloamericana, su percepción respecto a nuestra América sigue siendo la misma. Por eso, como dijo el Che, no podemos confiar en ellos ni un tantico, así nada. Siguen considerando a los latinoamericanos como pueblos semisalvajes, incultos y poco dados al trabajo duro. Tal concepto es el mismo en todas las élites occidentales, sobre los países africanos y asiáticos, por lo que gente de su clase como Henry Kissinger, Bill Gates, Christine Lagarde, David Rockefeller, entre otros, han propuesto reducir drásticamente su población. A raíz del llamado asedio al Capitolio, publicó CNN que en una reprimenda a los seguidores del presidente Trump que irrumpieron en el Capitolio, el expresidente George H. Bush comparó ese acto de terrorismo interno con lo que sucede en las repúblicas bananeras. Por cierto, que fue este Bush quien ordenó atacar a Panamá con el saldo de 3.000 bajas civiles. Según CNN, Bush expresó en un comunicado que pudo observar junto a su esposa, Laura, las escenas de caos que se desarrollaron en la sede del gobierno de su nación con incredulidad y consternación. Y agregó entonces el expresidente lo siguiente: es un espectáculo repugnante y desgarrador. Así es como se disputan los resultados de las elecciones de una república bananera, no en nuestra república democrática. Según el analista político de CNN en español, Jorge Dávila Miguel, el expresidente Bush usó el término república bananera en contraste con una democracia. Este es un término que se ha utilizado para describir países inestables políticamente, atrasados e incluso corruptos. Un término despectivo para insultar la dignidad de sus habitantes. Es tiempo de echar nuestros lazos de amistad entrañables, de unión desinteresada, porque con cada día que pasa, esto se hace inaplazable si queremos enfrentar con éxito la crisis que se avecina y los ataques de aquellos que codician nuestros recursos, por los que no quieren pagar precios justos, o mejor dicho, pretenden robarlos, como siempre lo han hecho. Bukele lanzó una alerta al depredador del norte. Es deber patrio unirnos a esa consigna, a los llamados de la unidad de López Obrador, a los clamores de nuestros libertadores que lucharon por la unidad para que pudiéramos ser libres. Para ello, debemos aliarnos en nuestra diversidad, sin dogmas ni posiciones tomadas a priori. El tiempo se ha acortado. Esta es nuestra hora.